Hay una pregunta que Jesús hizo hace 2000 años y que la mayoría de las personas nunca han respondido de verdad. Solo han repetido la respuesta que alguien más les enseñó. Hoy vamos a entrar en Mateo 16 para descubrir por qué esa pregunta no es sobre Jesús solamente. Es sobre quién eres tú cuando la respondes desde adentro. Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a abordar una reflexión que nos tiene que ayudar a entender y fundamentar lo que ayer reflexionamos, ¿verdad? Y en Mateo 16, del 13 al 20, encontramos un texto que nos fundamenta, nos da seguridad que aquello que estudiamos y aquello que empezamos a comprender no es un engaño ni es una trampa, sino que nos asegura de que vamos por el buen camino. La reflexión de hoy, que va a ser un poco larga porque engloba varias cuestiones dentro, tiene como título la pregunta que lo cambió todo. Hay una pregunta que Jesús hizo hace 2000 años y que todavía no ha terminado de responderse. No porque nadie la haya contestado, sino porque cada persona que la escucha tiene que responderla desde adentro, desde su propia historia, desde su propio nombre. No es una pregunta de examen, es una pregunta de identidad, y lo que está en juego no es solo quién es Jesús, sino quién eres tú cuando lo reconoces. Mateo 16 no es solo un episodio de la vida de Jesús. Es el momento en que toda la narrativa del Evangelio hace una pausa. Mira a sus personajes a los ojos y pregunta: ¿hasta dónde llega tu comprensión? Y es precisamente esta es la clave, diría yo, para la reflexión de hoy, pero no solamente. ¿Hasta dónde llega tu comprensión? Pero sobre todo vamos a ver de por qué llega hasta donde llega. ¿Por qué está limitada si es que lo es? ¿Y qué es lo que hace que no tenga esa limitación? ¿Verdad? Recuerden, siempre recordamos de dónde venimos, Apocalipsis 17, 18, ¿verdad? Salid fuera de Babilonia, 17, identidad. Entonces necesitamos entender, entre otras cosas, cuál es nuestra verdadera identidad, ¿verdad? Porque hay una diferencia enorme. Mateo 16 no es solo un episodio de la vida de Jesús, es el momento en que toda la narrativa del Evangelio hace una pausa. Mira a sus personajes a los ojos y pregunta: ¿hasta dónde llega tu comprensión? Porque hay una diferencia enorme entre saber algo de alguien y conocer quién es realmente. Y esa diferencia, en este pasaje, lo cambia absolutamente todo. Jesús y sus discípulos están en Cesarea de Filipo. No es un detalle menor. Es una ciudad construida sobre una roca enorme dedicada al culto del dios Pan, llena de templos paganos y de una estatua del emperador romano que reclama ser divino. Es en el primer siglo uno de los lugares donde el poder humano y el poder religioso se exhiben con más arrogancia. Y es exactamente ahí, en ese escenario, donde Jesús hace su pregunta. Primero pregunta lo que dicen los demás. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esa es una buena pregunta que hoy sigue tan válida como en aquel entonces, a pesar de que han pasado 2000 años ya, desde entonces. Porque creo que todavía hoy
la grandísima mayoría de la gente no saben contestar bien, ¿verdad?, a esta pregunta. Las respuestas son interesantes. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, uno de los profetas. Todas son respuestas honorables. Nadie dice que es un impostor o un lunático, pero todas tienen algo en común. Lo colocan dentro de una categoría conocida, dentro de un marco que ya existía, dentro de algo que la mente podía manejar sin demasiada perturbación. La cultura siempre prefiere categorizar lo que no comprende antes que dejarse transformar por ello. Luego viene la segunda pregunta, y aquí el griego hace algo que las traducciones no siempre capturan bien. Jesús dice: «Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo?». El pronombre vosotros está enfatizado en el original. No es una pregunta general, es una pregunta dirigida, personal, que no admite respuesta prestada. No puedes responderla con lo que dijeron tus padres, con lo que aprendiste en la infancia, con lo que dice la tradición. Tienes que responderla tú. Pedro responde: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Dos títulos en una sola frase. El primero, Christos, en griego, Masías, en hebreo, significa el ungido, el que ha sido designado y equipado por Dios para una misión específica. El segundo, Hijo del Dios viviente, no es solo un título de honor. Es una declaración ontológica. Este no es un profeta más, no es un maestro más, es alguien cuya relación con Dios es de una naturaleza diferente a la de cualquier ser humano. Y en verdad era así. Porque Jesucristo es el único ser completo después de la caída de Adán, ¿verdad? El detalle que casi siempre se pasa por alto es el contraste entre Dios viviente y dioses de piedra que rodeaban ese lugar. En Cesarea de Filipo los dioses eran estatuas, eran fijos, mudos, incapaces de responder. Pedro no está haciendo una declaración abstracta. Está diciendo en ese contexto específico: el que está frente a mí no es como esos. El que está frente a mí es el Hijo del Dios que vive, que actúa, que habla, que entra. Pero ¿cómo llegó Pedro a esa conclusión? Esa es la tensión que el texto abre y que el siguiente segmento tiene que resolver. Jesús responde a Pedro con algo que ningún maestro humano diría jamás. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí, esta respuesta de Jesús es tremenda. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está diciendo que hasta este momento ningún ser humano había entendido el santuario, el Evangelio, nadie. Lo que está diciendo es que no te lo reveló carne ni sangre, es decir, ningún ser humano sobre faz de la tierra hasta este momento saben quién soy yo. Es decir, no han entendido el plan de salvación. No han entendido el Levítico 1, ¿verdad? Ayer estudiamos Hebreos 10:5, 10:1 al 5, que todavía no existía, en este instante se estaba formando. Pero ya habéis visto que con Levítico 1 podemos identificar quién es Jesús, quién es el Mesías, ¿verdad? Y es muy interesante porque en este momento, en aquella época, este momento concreto, ¿verdad?, de Jesús histórico, había muchos teólogos, muchos doctores en la ley. Iban a Grecia, iban a Roma, ¿verdad? Las grandes universidades del momento, ¿verdad? Los grandes filósofos. Pero precisamente esta es la clave, queridos. Porque lo que pasó entonces está pasando hoy.
Por esto hoy estamos hablando de estas realidades de las que no habla nadie ni se las cree casi nadie. Tengo que agradecer que estoy observando y viendo que cada vez más hay gente que le dan me gusta al material, lo que me quiere decir que están tratando de estudiar y de entender, porque lo que os estoy contando esto no es fácil. Menos mal que no estamos en la Edad Media, porque nos echarían en la hoguera sin lugar a dudas, ¿verdad? O si fuésemos en otra parte del mundo, pues tomarían piedras y me matarían directamente, ¿verdad? Sin embargo, estas verdades están en las Escrituras y fijaos en este texto, el mismo Jesús dice, ningún ser humano hasta la fecha se ha enterado quién soy yo. Y en este momento, a partir de este momento, Jesús dice algo que es tremendo, queridos, de por qué hemos llegado a Babilonia. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es nuestro problema de fondo? Dice, esta frase conecta con una corriente teológica que recorre toda la Escritura. El conocimiento de Dios no es el resultado de la inteligencia humana acumulada. Es el resultado de una revelación activa. Y aquí tenemos que hacer otra pausa, porque es fundamental, importantísimo. Nos revela de por qué el pueblo de Dios siempre ha estado en confusión, en Babilonia, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Porque el hombre ha tratado de ser sabio por un conocimiento personal, ¿verdad? Dice, el conocimiento de Dios no es el resultado de la inteligencia humana acumulada. Es decir, que a medida que estudiamos, escribimos libros, formamos las universidades, escuelas de teología, lo que nosotros queramos. Así es el camino seguro de no conocer a Dios, de parar directamente en Babilonia. Y entonces diríais, oye Gabriel, ¿te has vuelto loco? Entonces, ¿cuál es el camino? Es el resultado de una revelación activa. ¿Cómo sabe Pedro quién es Jesucristo? Por revelación, queridos. Cuando nosotros estudiamos el Evangelio, vemos que hay dos líneas bien definidas en las Escrituras. Una que siempre ha sido preservada, bien considerada y que siempre ha llevado al pueblo en la confusión, la apostasía y a Babilonia. Luego, otra línea que siempre ha llevado a la verdad revelada por revelación directamente de Dios y que el pueblo no ha parado de matarlos uno detrás de otro, hasta Jesucristo incluido Jesucristo. Y que hoy día seguimos haciéndolo exactamente igual. Es decir, ha habido una línea de los levitas que siempre ha llevado al pueblo a la apostasía, a la confusión, a Babilonia. Y esto nos lo revela el Evangelio. Y siempre ha habido una línea de los profetas que Dios los ha levantado en cada generación, y a veces incluso más de uno, y Dios ha revelado su voluntad a través de estos profetas mensajeros, y que el pueblo siempre ha desconsiderado, siempre los ha perseguido, siempre los ha matado. Y esto ocurre hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque fijaos, cuando Dios levanta un mensajero, un profeta, transmite a su pueblo la verdad. Y el pueblo tiene dos opciones: reconocer y aceptar al profeta
y que lo que está diciendo es palabra de Dios y tiene cumplimiento? ¿Es así? ¿O puede rechazarlos y matarlos? No ha cambiado nada a lo largo de la historia. Hoy en día, Dios levanta en medio del pueblo, Él levanta sus mensajeros, sus escogidos, y transmite su mensaje, ¿verdad? Transmite su mensaje. Pero ¿qué ocurre? Que la Iglesia ha desarrollado una línea de sacerdocio de levitas que están pagados, que están en nómina, y que tal como vemos, y no es porque lo tengo que decir yo, Apocalipsis 18 nos dice salid de medio de ellos. Es decir, esta línea del sacerdocio reconocido y estimado siempre ha llevado al pueblo a la confusión. Y que en medio del pueblo Dios ha levantado voces que han tratado de advertir sobre el error, sobre el mal camino y dirección hacia donde va el pueblo. ¿Qué ocurre en medio de la iglesia? Se les marginaliza, se les acalla, se les aparta a un lado y hasta se les expulsa, ¿verdad? Hoy vamos a aprender lecciones fundamentales, sumamente importantes, de por qué es necesario que Dios haga un llamado a todos aquellos que Dios les ha dado su revelación, es decir, el conocimiento de la palabra y el camino correcto, y que Dios tiene que advertirles y que tienen que salir. ¿Y por qué solamente un pequeño remanente sale según la tipología, verdad? Recuerden, de Babilonia, de más o menos 1 millón de personas, apenas salen 50.000, es decir, un 5%. ¿Cuál es la diferencia entre los que salen y los que se quedan? Hoy vamos a tratar de entenderla. Intentaré no extenderme más porque esta reflexión ya es larga de por sí, ya es larga, pero es necesario, porque necesitamos entender realidades bien profundas, no solamente quién es Jesucristo, porque Él ya nos ha contestado, ¿verdad? ¿Quién es? Él es el Cristo, ¿verdad? Esa vida que desde la puerta del tabernáculo y se ofrece como cordero y que nos la ofrece a nosotros, primero está en el hombre Jesús, ¿verdad? Y aquí hace un claro reconocimiento que no estamos mal encaminados, que entendemos claramente que esta vida estaba en el hombre Jesucristo, por eso tiene un nombre compuesto, Jesucristo, ¿verdad? Vamos a seguir porque necesitamos entender lecciones valiosísimas para poder salir de Babilonia, si es que lo queremos, ¿verdad? Dice en el libro de Job, capítulo 25, hay un poema sobre la sabiduría que pregunta, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y la respuesta es que ningún ser humano puede comprarla, encontrarla, ni construirla. Es decir, ir al árbol del conocimiento, jamás encontraremos a Dios. Encontraremos a un otro ahí. Porque en ese árbol era un otro que se presenta, pretende ser como Dios. Solo Dios sabe dónde está. En Proverbios 8, la sabiduría habla en primera persona y dice que estuvo con Dios antes de que existiera la tierra. Ese es Cristo, ¿verdad? En Daniel 2, el profeta le dice al rey que ningún sabio, adivino ni mago puede revelar el misterio que el rey busca.
pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Lo que Jesús le dice a Pedro no es un cumplido, es una declaración cosmológica. Lo que acabas de decir, dice, no salió de ti. Es decir, tú no tenías ni idea de lo que acabas de decir. Con lo cual quiere decir que Pedro profetizó, reveló verdades que se las reveló. Es decir, habló Dios directamente a través de él. Profetizó. ¿Verdad? Dice, fue puesto en ti. Y eso cambia completamente la naturaleza del conocimiento espiritual. Y este es el verdadero conocimiento. Cuando Dios te lo revela, y no te cae del cielo, no, queridos. Esto es a causa de una búsqueda de Cristo, de Jesucristo, de tratar de entender, de un estudio día tras día, día tras día, sin parar, porque quieres entender, necesitas ese conocimiento. Y es cuando Dios te lo revela. Pero si tú participas como un mueble en la iglesia, simplemente entiendes que la iglesia no es más que un acto de presencia y con que estar ahí y es suficiente, ¿eh? Permítame decirte, mi querido hermano y hermana, sin ánimo de ofender a nadie, no importa el tiempo que has estado ahí. Todavía tú no te has encontrado con Cristo. Todavía no. Dice, no es una conquista intelectual, es una recepción, es un encuentro con Cristo. Y esto lo cambia todo, pero es que lo cambia todo. Lo vamos a ver, lo cambia todo. No es el resultado de estudiar más, sino de estar abierto a recibir lo que solo puede venir de arriba. Y os habla alguien que está encaminado a esto, porque si no, no hubiese entendido yo nunca lo que he entendido. Porque estoy peleando contra viento y marea y no tenéis ni idea de las montañas que se me levantan para la izquierda, para la derecha y por todo lado. Gente que no quiere ni oír lo que les estoy diciendo. Da igual que está escrito. Da igual. ¿Por qué? Porque tiene la cabeza llena de lo que le han contado los que tienen el conocimiento adquirido, Dios sabrá por dónde. Por eso es tan difícil salir de Babilonia, porque si no te encuentras con Cristo, si no tienes esta revelación, no vas a entender, mi amado, mi amada, no vas a entender. Lo siento que tengo que decir esto, pero solo puedo decir lo que está escrito, la verdad. Y tenemos la muestra, ¿verdad? Pedro. Vaya, no podía haber sido otro, ¿verdad? ¿Cómo son los caminos de Dios? ¿No? ¿Cómo obra Él? ¿Verdad? Dice, esto contrasta directamente con la epistemología del mundo antiguo y del mundo moderno. En el primer siglo, los filósofos griegos creían que la raza humana, bien entrenada, podía alcanzar la verdad última. Y hoy lo creemos lo mismo. ¿Por qué vamos a las universidades y buscamos títulos y doctorados y cosas por el estilo? ¿Por qué? Precisamente porque creemos lo mismo. Que si nos entrenamos bien, si estudiamos bien, si conseguimos títulos, vamos a encontrarnos con Dios. La verdad última, ¿verdad? No podíamos estar más equivocados, desgraciadamente, ¿verdad? Dice, en el siglo XXI, la cultura asume que el conocimiento más confiable es el que puedes verificar, medir y reproducir. Ambas tradiciones tienen algo valioso, pero ambas tienen el mismo punto ciego. Asumen que el ser humano es el punto de partida del conocimiento más importante. El árbol del conocimiento. Nosotros podemos.
¿Y quién es la sabiduría? Lo leímos antes. Cristo en nosotros. Él es el conocimiento, Él es la sabiduría. Si no te has encontrado con Cristo, por eso lo que estamos hablando aquí suena chino. Y la causa es esta precisamente. Porque cuando te encuentras con Cristo, da igual, yo también vengo de allí, ¿verdad? Yo participo en una iglesia. Y también me han contado muchas cosas. Pero aún así tenía preguntas a las cuales no tenía respuestas. Ayer les formulé una, ¿no? ¿Cómo se mata un Dios en la cruz? ¿Cómo pasa esto? Si Dios no puede morir, ¿cómo matamos un Dios en la cruz? Nosotros, el ser humano, la criatura, mata a Dios. Y esto es una broma, ¿no? Debe de ser una broma, porque si no, no hay forma de entenderlo. Cuando no sé si os dais cuenta, la solución estaba en otra parte. Estaba en la puerta del tabernáculo, ¿verdad? Allí estaba la respuesta. Dios nos dio la respuesta desde el primer minuto, desde el inicio. Pero por alguna razón, el conocimiento humano nos ha engañado. A los judíos y a nosotros. Porque detrás, ¿quién está en el árbol del conocimiento? El enemigo, ¿verdad? Pues ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Y eso mismo trata de decirnos en Apocalipsis 3 el mismo Dios. Tú dices que eres rico, tienes el Espíritu Santo, lo tienes todo. Y Dios dice, yo te digo que no lo tienes. Porque está fuera la puerta de la iglesia y la puerta de tu templo. Que tú eres el templo y yo soy el templo, ¿verdad? Es decir, no estamos conectados con Cristo. Y dentro está un otro, nos dirige por donde le dé la santa gana, y nosotros como borreguitos, obedientes. Entonces la verdad se nos escapa. Si Cristo está fuera, esta es la clave, mis amados. Nosotros vamos ofreciendo respeto, honor y unas cuantas cosas más a los hombres que tienen títulos y no sabemos que Dios se manifiesta de otra manera. Y no es que lo digo yo, lo dice el Evangelio, ¿verdad? Lo dice el Evangelio. Jesús dice lo contrario. El conocimiento que transforma no comienza en el ser humano, comienza en Dios y desciende. Es decir, la transformación viene desde arriba, ya lo vimos, es Cristo, baja, hace el intercambio, nos da su propia vida y el encuentro con Cristo, con esta vida, nos da la transformación, nos da el verdadero conocimiento de Dios, ¿verdad? Y dice, cuando llega, no llega como información, llega como revelación. Porque cuando tú te encuentras con estos textos, como yo me encontré, Levítico 1 y otros textos, ¿verdad? Que vamos poco a poco entrando, y cuando empiezas a entender cosas que nunca te la han planteado nadie te ha planteado esto, al menos si los hubiese oído en alguna parte, ¿no? Y cuando te llega esta información como revelación, tú dices, no puede ser. Pero ¿cómo no me he dado cuenta? ¿Sabéis por qué? Porque nosotros ya tenemos la cabeza llena, lo mismo que los judíos en tiempo de Jesús. ¿Qué nos cuenta este? ¿De qué está hablando este? ¿Verdad? Nosotros ya sabemos quién es, no tiene padre, en fin, es de aquella manera. ¿Quién es este? Pero si nosotros tenemos títulos, conocimiento, ¿de qué habla este? Nosotros ya sabemos el Evangelio, ¿verdad? Pues precisamente esta es la clave por la cual no nos encontramos con Cristo, porque si no tenemos la mente abierta
para al menos decir, un momento, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Qué me cuenta este texto? Y seguir el hilo, pues Cristo no te va a forzar. No, te deja en paz, porque no puede hacer nada en contra de mi voluntad. Y esa es la clave, ¿verdad? Y cuando llega, no llega como información, llega como revelación, como algo que ilumina desde adentro, que hace lo que antes era confuso, de repente tenga coherencia. Hace que lo que antes era confuso, de repente tenga coherencia. Yo hablo de la experiencia, porque si no, no estaría aquí. Y desde luego, no me pondría aquí entre, en fin, saltar montañas, ¿no? Porque claro, todo el mundo cree otras cosas. Y de repente vengo yo y yo, ¿quién soy aquí? Nadie. Pero entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque tengo la firme convicción que lo que se me ha revelado y he estudiado después es la verdad. Y cuando tú encuentras la verdad, ¿qué hay que hacer? Si amas a tus hermanos, les tienes que dar la oportunidad que ellos mismos también puedan descubrir esta revelación, ¿verdad? Hay algo más en este pasaje que casi nunca se menciona. Jesús llama a Pedro por su nombre completo. Simón, hijo de Jonás. No Pedro. El nombre nuevo que él mismo le había dado. Simón, el nombre de origen, el nombre de la historia personal, el nombre que cargaba todo lo que Pedro había sido antes de conocer a Jesús, es como si Jesús dijera, no estoy hablando con el personaje que construiste, estoy hablando con la persona real. Y a esa persona real le digo, lo que recibiste es verdadero. Es decir, lo que Dios le revela, Jesús lo confirma. Es así. No te equivocas. ¿Verdad? Si el conocimiento de Dios no viene de la inteligencia, sino de la revelación, entonces la pregunta práctica es, ¿qué hace posible esa revelación? ¿Qué condición del corazón, de la mente, la permite? Hay personas que llevan años estudiando teología y no han llegado a lo que Pedro dijo en un momento. Y ahí os dejo a vosotros que contestéis. ¿Esa afirmación es real? ¿Alguien más os ha contado dónde se ha hecho el sacrificio para la expiación? ¿Dónde uno igual a Dios ha entregado su propia vida para la humanidad? ¿Os lo ha contado alguien alguna vez? No necesito que me contestéis, aunque si queréis contestar, dejadme un mensaje. Desde luego, gracias a los poquitos que dejan mensajes y así veo que hay frutos y que este ministerio no está porque sí, ¿verdad? Así que os agradezco en nombre de Jesucristo por vuestras aportaciones. Dice, ahí hay personas sin ninguna formación académica que lo saben con una certeza que no pueden explicar del todo. Claro, porque Dios le pone en su mente el pensamiento y uno se pone a investigar y dices, ahí va. Pero si llevo 20, 30 años en la iglesia, nunca nadie me ha contado esto. Nunca lo descubrí, ni siquiera yo. ¿Qué ha pasado? La revelación. Cuando llega la hora, como a Pedro, Dios te cuenta. ¿Es verdad? Dice, eso no es anti-intelectualismo. Lo que quiere decir, eso no significa que no hay que estudiar, no hay que estudiar. No. Dice, es una observación sobre cómo funciona el conocimiento espiritual. Es decir, la verdad
siempre viene de la fuente original. Y la fuente original es Cristo. Es esta vida que nos ha sido entregada, ¿verdad? La revelación que Jesús describe no es arbitraria. No es que Dios elija a algunos y excluya a otros. No, ya os lo conté antes, ¿verdad? Es que hay una postura del corazón que la hace posible. La disposición a recibir lo que no puedes producir. Es decir, mucha gente, porque yo lo veo, ¿verdad? Gracias a Dios puedo controlar este vídeo, qué visitas tiene, de dónde vienen, hasta dónde se quedan. Y os lo digo, exactamente como la profecía de Ciro en Babilonia, ¿verdad? Cuando vence Babilonia. 95% se quedan ahí y 5% siguen hasta el final. Pues así pasa con estos vídeos también. O sea, aunque veáis que tienen 300, 400 visitas, no sé si un 10, 20... Vamos a ser indulgentes. 30. No lo sé si 30 llegan hasta el final. La grandísima mayoría se van antes de 10 minutos. En los primeros 10 minutos, hasta luego, Lucas. Se han marchado. Porque ya tienen la cabeza ocupada, ¿verdad? No hay lugar para más, ¿verdad? Hay una postura del corazón que la hace posible, la disposición a recibir lo que no puedes producir, es decir, lo que no puedes estudiar por ti mismo. Sí puedes, pero sin el Espíritu, que es la llave, ¿verdad? Imposible. Pedro no llegó a esa conclusión porque era el más inteligente del grupo. Llegó porque había estado cerca, había observado, había dudado, había seguido de todas formas. ¿Qué quiere decir esto? Estaba en un proceso de búsqueda, trataba de entender, ¿verdad? La revelación no cayó sobre un corazón cerrado. Cayó sobre un corazón que, con todas sus contradicciones, estaba orientado hacia Jesús. Y ahora piensa en un momento. Pongámonos en el lugar de Pedro. Sueltas por la boca lo que acabas de soltar. Que no lo sabe nadie, de creer ya ni hablamos. Porque lo dice Jesús. Ni carne ni sangre te ha revelado esto. ¿Por qué? Porque no lo sabe nadie. ¿Y cómo se te ocurre soltar por la boca semejante cosa? Recuerden que la revelación no solamente revela, sino que al mismo tiempo transforma. Tú hablas casi sin querer, ¿verdad? Tú sueltas esta revelación casi sin querer. Pues eso es lo que ocurre con Pedro. Y eso es lo que precisamente le dice Jesús. Te lo ha revelado mi Padre. Por eso eres capaz de soltar por la boca semejante cosa, porque lo que está haciendo Pedro es revelar el misterio de la piedad, misterio de la encarnación. De eso estamos hablando, en realidad. Y Pedro revela precisamente eso, que Él es el Cristo. ¿Sabía que el que estaba en el cielo es Cristo? Sí. ¿Cómo se llamaba el que estaba en la tierra? Jesús. ¿Cómo se te ocurre soltar por la boca semejante cosa? ¿Entendéis? No hay lógica humana, es lo que nos decía antes, no es algo que la mente humana puede producir. Aquí no, es revelación divina acompañada por transformación, es decir, abre la boca y suelta lo impensable. Esto no se puede adquirir, puedes pagar lo que tú quieras y puedes tener los títulos y los doctorados que se te dé la gana. Y no es porque lo digo yo. Miren la realidad. ¿Alguna iglesia se le ocurre predicar esto? Con tantas universidades de teologías y con tantos doctores de la ley y con tanta cosa,
Viene un tío como yo y suelta una cosa así. Viene Pedro y suelta una cosa así. Una bomba nuclear en medio de un mundo tal como estamos, que es lo que nos falta. ¿Qué dice este tío, este bárbaro? Pero está escrito, ¿verdad? ¿Qué falta? Justamente lo que está diciendo. Pedro tiene la mente abierta. Está dispuesta. Si estás dispuesto y quieres seguir el hilo, te aseguro que yo no soy nada especial, pero en absoluto. Simplemente hay que tener la mente abierta. Recuerden, desde que empecé a salir yo, hace no tanto, ¿qué es lo que os pedía? Tengan la mente abierta. Si no tienes la mente abierta, yo me estoy refrescando la boca y tú en los primeros 10 minutos te marchas. Así de claro. Y no va a pasar absolutamente nada. Sí pasa que te quedas en Babilonia. Porque para salir de Babilonia hay que, hay que cumplir ciertas cosas, ¿verdad? Hay que tener la mente abierta. Hay que recibir el mensaje, porque Dios, Apocalipsis 18, salir de Babilonia, ¿una voz del cielo? No. ¿Cómo habla Dios? Hay que entenderlo, ¿verdad? Y si no me creéis, estudien los profetas. ¿De dónde sabían los profetas lo que sabían? Por las escrituras y por un acercamiento con Dios, por una revelación, tal cual a Pedro, ¿verdad? No hay más historia. Pues hay que tener la mente abierta. Si no la tienes, pues tenemos un problema, ¿verdad? Esto tiene una aplicación directa para cualquier persona que hoy siente que su fe es frágil, que sus dudas son demasiado grandes, que no sabe suficiente para creer con convicción. La pregunta no es si tienes suficiente información. La pregunta es si estás orientado. Si tu corazón, con todas sus preguntas, está mirando hacia el lugar correcto. Esta es la clave. Vamos a seguir porque si no vamos a estar aquí 2 horas, ¿eh? Y hay algo más. Jesús dice que Pedro es bienaventurado. La palabra griega es makarios, la misma que usan las bienaventuranzas del Sermón del Monte. No significa simplemente feliz en el sentido emocional. Significa algo más parecido a en el estado correcto, en la posición verdadera, alineado con la realidad como es. Pedro no está siendo elogiado por su inteligencia. Está siendo reconocido por estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con el corazón, la mente, en la postura correcta. La pregunta reflexiva que este segmento deja abierta es esta. ¿Cuántas veces has buscado certeza espiritual en el lugar equivocado? Esperando que más información resolviera lo que solo puede resolver una orientación diferente del corazón. La siguiente escena entra en lo que Jesús construye sobre esa confesión. Y lo que construye es más sorprendente de lo que parece a primera vista. Después de la confesión de Pedro, Jesús dice algo que ha generado más debate teológico que casi cualquier otra frase del Nuevo Testamento. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 3 elementos en una sola declaración. La roca, la iglesia, las puertas del Hades. Cada uno de ellos tiene una profundidad que la lectura rápida no alcanza. Primero, la roca. En el griego original hay un juego de palabras que Jesús construye deliberadamente. Le dice a Simón, tú eres Petros, roca, que es una piedra, un fragmento de roca. Y sobre esta Petra, que es la roca madre, la formación sólida, edificaré mi iglesia. La distinción no es accidental. Jesús no está diciendo que Pedro, el hombre, es el fundamento de la iglesia. No está diciendo esto.
está diciendo que la confesión que Pedro acaba de hacer, la revelación que recibió, esa es la roca. El fundamento no es una persona, es un reconocimiento que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta es la roca. Sobre esta roca se edifica la verdadera iglesia de la que no paro yo de hablar, ¿verdad? Porque ahora vamos a entender exactamente este asunto, ¿verdad? ¿Cuál es la iglesia? Porque ahí también nos ha engañado el enemigo que no veas. Ya os hablé en multitud de ocasiones sobre este asunto. Pero nosotros vamos a ver cuál es la verdadera iglesia, ¿verdad? Dice, esto conecta con una imagen que recorre toda la escritura. En Isaías 28, versículo 16, Dios dice, He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿Y quién es esa piedra? Cristo. Cristo es esa piedra probada. En el Salmo 118, versículo 22, la piedra que los constructores rechazaron se convierte en la cabeza del ángulo. Pablo en 1 Corintios 3, versículo 11 lo dice sin ambigüedad. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Más claro agua. La roca no es Pedro. La roca es lo que Pedro reconoció, es decir, lo que Pedro señaló es quién es la roca, quién es el fundamento. Y lo que antes vimos, la revelación, ¿verdad? Segundo, la iglesia. La palabra griega es eclesía, que en el mundo greco-romano significaba una asamblea convocada, un grupo de personas llamadas a salir de sus actividades cotidianas para reunirse con un propósito específico. No es una institución religiosa en el sentido moderno. Es una comunidad de personas que han sido convocadas por algo más grande que ellas mismas. Y Jesús dice que esa comunidad es suya. Mi iglesia, dice Jesús, ¿verdad? No la iglesia de Pedro, no la iglesia de los discípulos, la suya. Él es la iglesia. Él es la cabeza, la piedra del ángulo, ¿verdad? Que buscaban los identificadores dónde encaja, no sabían dónde encaja. Pues claro, no encaja con ninguna de las iglesias que están en Babilonia caídas. No encajan. Por eso, para encontrar esta verdadera iglesia, hay que salir fuera. ¿Verdad? Dice, el detalle que casi siempre se pasa por alto es que esta es la primera vez que Jesús usa la palabra eclesia en los evangelios. Y la usa en Cesarea de Filipo rodeado de templos paganos, tipos, ¿verdad? Templos paganos, iglesias apóstatas, ¿verdad? Que adoran un falso Dios. Dice, frente a una roca enorme dedicada a dioses que no viven. Y ahí estaba la roca viva, la verdadera iglesia. Jesucristo, ¿verdad? Dice, como si dijera, aquí en el lugar donde el poder humano y la religión falsa se exhiben con más confianza, yo anuncio que voy a construir algo que ninguno de ellos puede destruir. No lo sé si lo tenéis suficientemente claro. Yo sí. Por eso digo lo que digo, ¿verdad? Pero, ¿qué significa que las puertas del Hades no prevalecerán? Esa frase tiene una dirección que la mayoría de las lecturas invierten. La imagen de las puertas del Hades en el mundo antiguo no era una imagen de ataque, era una imagen de retención. Las puertas del Hades eran lo que mantenía a los muertos adentro. No salían, no podían. Las puertas del reino de la muerte eran, en la mentalidad del primer siglo, el símbolo definitivo de la irreversibilidad de la muerte. Lo que quiere decir, de Babilonia no se puede salir, a no ser que te has encontrado con Cristo. Y esto, queridos, acabo de soltar la bomba más potente que habéis visto jamás. Hasta que no nos encontremos con Cristo, no escuchemos el llamado
Y hasta que no escuchemos el llamado, no salimos de Babilonia. No volvemos a la verdadera iglesia, que es Cristo. Dice, cuando Jesús dice que esas puertas no prevalecerán contra su iglesia, dice, no está diciendo que la iglesia resistirá a los ataques del infierno. Está diciendo algo mucho más activo, que la iglesia avanzará hacia donde están las puertas de la muerte y esas puertas no podrán retener lo que ella viene a liberar. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que acabo de decir yo. Si tú no te encuentras con Cristo aún estando en Babilonia, no escuchas el llamado, no te diriges a las puertas, y cuando llegas a las puertas esas, si te has encontrado con Cristo, saldrás de Babilonia. Pero si no, esas puertas no te dejarán salir. Porque esas puertas son tu propia mente. Está llena de lo que tú crees que es el verdadero conocimiento, cuando en realidad es el falso. Entonces no saldrás de Babilonia. Pero si te has encontrado con Cristo, esas puertas se abrirán y podrás salir. ¿Verdad? Dice, la iglesia no es una fortaleza que se defiende, es una fuerza que avanza hacia el lugar donde la muerte cree que tiene la última palabra. Y esa es la experiencia de este remanente que se atreve a echar las puertas abajo y salir de Babilonia, en contra de viento y marea. Porque todos los que tienes a la izquierda y a la derecha te dirán, no, estás equivocado, estás errado, crees locuras y barbaridades. Y querrán atraparte para que te quedes en Babilonia, para que no seas salvo. Pero si te atreves a caminar con Cristo, te aseguro que la cosa cambiará y mucho, ¿verdad? Dice, esto conecta directamente con lo que Jesús hará pocas semanas después. En Juan 11, frente a la tumba de Lázaro, dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué vamos a la iglesia? Para salir de muertos a vivos, ¿no? Cuando nos bautizamos, ¿qué ocurre? Morimos al mundo y volvemos a la vida con Cristo. Y en esta iglesia de Cristo caminamos en la vida, ¿verdad? Pues eso es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Está diciendo algo mucho más activo, que la iglesia avanzará hacia donde están las puertas de la muerte y esas puertas no podrán retener lo que ella viene a liberar. La iglesia no es una fortaleza que se defiende, es una fuerza que avanza hacia el lugar donde la muerte cree que tiene la última palabra. Esto conecta directamente con lo que Jesús hará pocas semanas después. En Juan 11, frente a la tumba de Lázaro, dice, yo soy la resurrección y la vida. Perdón porque me he repetido 2 veces. En Apocalipsis 1, versículo 18, el Cristo resucitado dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las puertas que antes retenían ahora tienen un dueño diferente. Y ese dueño las abre. El contraste teológico aquí es profundo. Muchas tradiciones religiosas entienden la fe como una postura defensiva, protegerse del mundo, resistir la corrupción, sobrevivir hasta el final. Jesús describe algo completamente diferente. Una comunidad que avanza hacia los lugares donde la muerte parece haber ganado, con la certeza de que las puertas que retienen no son más fuertes que el que las construyó. Esto también revela algo sobre el carácter de Dios que este pasaje ilumina de manera única. Atentos. El Dios que entra en la condición humana, como señalaba la reflexión inicial sobre Hebreos 10 de ayer, no entra para observar desde adentro. Entra para desmantelar desde adentro lo que la muerte construyó. Es decir, lo que el enemigo construyó, nuestros prejuicios, nuestro supuesto conocimiento, en fin, todas esas cosas que nos atrapan en Babilonia, ¿verdad? La encarnación no es solo un gesto de solidaridad, es una operación de rescate que comienza en Belén, pasa por Cesarea de Filipo y culmina en una tumba vacía. Si la iglesia
es la comunidad que avanza hacia donde están las puertas de la muerte, entonces la pregunta que este segmento deja abierta es, ¿qué significa eso para la manera en la que vives tu fe hoy? Y cuidado, cuando dice iglesia, no me haga repetir constantemente lo mismo. Está hablando de la iglesia de Cristo, no de la iglesia donde nos juntamos nosotros cuando queremos, ¿verdad? Cuidado, entiendan bien, ¿verdad? Jesús también le da a Pedro las llaves del reino de los cielos y le dice que lo que ate en la tierra será atado en el cielo y lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Esta frase ha sido usada para justificar estructuras de poder eclesiástico durante siglos. Pero el contexto rabínico del primer siglo la ilumina de una manera completamente diferente. En la tradición judía, atar y desatar era una expresión técnica que los rabinos usaban para describir la autoridad de interpretar la ley. Declarar que estaba permitido y qué estaba prohibido, qué era vinculante y qué no. No era una autoridad sobre las personas. ¿Qué no es la iglesia? ¿O no debería de ser la iglesia? Una autoridad sobre las personas. No es eso. Era una autoridad sobre la interpretación. Jesús le está diciendo a Pedro y a través de él a la comunidad de discípulos que tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar el mensaje del reino con fidelidad. Eso debe ser la iglesia, no un sistema de imposición. ¿Y cómo impone? A través de las doctrinas. No sé si entendemos. Todo esto lo vais descubriendo porque yo utilizo el lenguaje desde que salí. Y poco a poco vais a encontrar gemas de verdad, piedras preciosas, que si sabéis colocarlas en su sitio correcto, empezaréis a ver una imagen que nunca habéis contemplado. Las llaves en el mundo antiguo no eran solo instrumentos de acceso, eran símbolos de responsabilidad. En Isaías 22, versículo 22, Dios le dice a Eliakim que pondrá sobre su hombro la llave de la casa de David. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Las llaves representan la responsabilidad de administrar lo que pertenece a otro. Pedro no recibe propiedad, recibe responsabilidad. La gran comisión. Hay que interpretar bien las escrituras y hay que invitar a la gente a la verdadera iglesia. Porque es curioso. Mientras Jesús estuvo en la tierra, ¿a qué iglesia estuvo? ¿Y los apóstoles? ¿A qué no organizaron ninguna? ¿Os dais cuenta? No necesitas estas estructuras. Solo necesitas a Cristo. Y es suficiente. Debería serlo. ¿Verdad? Y aquí está el detalle que casi nadie menciona. Jesús dice esto inmediatamente después de que Pedro recibió una revelación que no produjo él mismo. La responsabilidad que recibe está directamente conectada con la revelación que recibió. No se le da autoridad a alguien que confía en su propia inteligencia, se le da responsabilidad a alguien que aprendió a recibir lo que viene de arriba. Porque gran responsabilidad hay para aquel que, como yo en este momento, salgo y digo cosas. Más me vale, y más nos vale, asegurarnos 10 veces antes de abrir la boca y soltar alguna locura. Asegurémonos. Y por eso mi invitación siempre es, no confíen en lo que digo yo. Yo trato de cumplir con mi trabajo. Ustedes asegúrense. Porque su fe tiene que ser su fe, no mi fe que comparto. No. Yo trato de advertir. Vosotros os tenéis que asegurar para que no os engañe nadie. Y si por alguna razón yo estoy engañado, pues traten de no ser engañados.
Para eso tenemos las escrituras y para esto siempre procuro dejaros las evidencias, los textos, en la caja de la descripción del vídeo, para que podáis seguir el estudio, ¿verdad? De manera personal, más allá de lo que yo diga, ¿verdad? Esto tiene una implicación directa para cualquier persona que hoy tiene algún tipo de influencia sobre otros, ya sea en una familia, en una comunidad, en un trabajo. La autoridad que transforma no viene de la posición, no viene del hecho de que yo ocupo una responsabilidad, un cargo, tengo títulos, en fin, lo que fuera. No, viene de la orientación, viene de haber aprendido a recibir de arriba antes de pretender dar. Así que cuidadín, mucho cuidado. La pregunta que este segmento deja abierta es esta. ¿Qué tipo de llaves llevas contigo en tu vida cotidiana y de dónde crees que vienen? Cuando dice llaves, lo que tratamos o sea, son entendimientos, conceptos, llaves que abren el entendimiento, ¿verdad? El conocimiento. Nos abre la puerta hacia la Canaán celestial, ¿verdad? ¿De dónde creo que viene? Y en mi caso os lo digo que no soy tan listo, no soy tan inteligente como probablemente me gustaría. No. Si lo hubiese sido, no hubiese estado en la iglesia 30 años antes de que Dios me abra los ojos y que me diga, cuidado que la cosa no es como tú crees. Y ponerme a aprender el Evangelio de nuevo. Y ya llevo unos cuantos años, ¿verdad? Metido en esto. Para darme cuenta que estaba confundido. Es verdad. Hay algo en este pasaje que toca una herida muy específica de la experiencia moderna. La crisis de identidad. Esa es la clave. No sé si os dais cuenta, una y otra vez hablamos de esto, la identidad. ¿Quién es mi identidad? Vamos a ver, ¿quién es mi identidad? Vivimos una cultura que constantemente nos dice quiénes somos basándonos en lo que producimos, en la que otros dicen de nosotros, en los roles que desempeñamos, y cuando esos roles cambian, cuando la producción disminuye, cuando las opiniones de otros se vuelven negativas, la identidad se tambalea. Jesús hace exactamente lo contrario. Antes de darle a Pedro cualquier responsabilidad, le dice quién es. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Lo llama por su nombre real. Lo reconoce en su historia concreta y le dice que lo que recibió es verdadero. La identidad de Pedro no está construida sobre lo que Pedro hará. Está construida sobre lo que Pedro recibió y reconoció. Esto conecta con una corriente que recorre toda la escritura. En Génesis, Dios le cambia el nombre a Abraham y lo llama Abraham, antes de que ninguna de las promesas se haya cumplido. En Éxodo, Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, antes de que Moisés haya hecho nada. En Juan 1, Jesús mira a Simón por primera vez y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa piedra. La identidad en la escritura siempre precede a la función. Siempre. Es decir, primero te encuentras con Cristo y luego actúas. ¿Verdad? El contraste con la cultura moderna es casi doloroso. La identidad se construye de afuera hacia adentro. Es decir, tú te vas a una iglesia y empiezas a creer desde afuera lo que esta iglesia te dice y no es desde adentro hacia afuera. Es decir, no te encuentras con Cristo. No entiendes el Evangelio y entonces desde adentro ya te vas a algún lugar si es que lo necesitas, ¿verdad? En la lógica del Evangelio, la dirección es inversa. Primero recibes el reconocimiento de quién eres y desde allí actúas. Y en este caso, no me va a quitar nadie la identidad. Me puede decir, no, te callas. ¿Por qué? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Mientras no te llames Jesucristo, pues no me voy a callar.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué te quitamos de la iglesia? Muy bien, estupendo. ¿De cuál iglesia? De la iglesia de Cristo, solo Cristo tiene potestad de echarme, porque Él es el que me da identidad. Ningún sistema, ninguna organización, ningún hombre. Solo Cristo. Y mientras yo no traiciono a Cristo, de esa iglesia no me puede echar nadie. Solo Cristo. Y Cristo nos dice que no vino a perder a nadie, sino a ganar a todos. ¿Verdad? No produces para ser, eres y desde ese ser produces. ¿Verdad? Esto no es psicología positiva disfrazada de teología. Es una afirmación sobre la naturaleza de la realidad. Que hay un conocimiento de ti mismo que no puedes construir desde adentro, que tiene que venir de afuera, de alguien que te conoce mejor de lo que tú te conoces, y ese conocimiento cuando llega no te infla, te ancla. Le pones en plan aquí, mira lo que listo soy yo, nadie más sabe lo que sé yo. Así, pues te has vuelto a atrapar el enemigo, ¿no? No se pierde la humildad, ¿verdad? Hay que estar siempre allí. Porque no eres tú, es Cristo el que vive, es el que hace las cosas, ¿verdad? La pregunta de Jesús en Cesarea de Filipo no quedó en el pasado. Sigue activa, sigue siendo personal, sigue siendo la pregunta que ninguna respuesta prestada puede contestar. Hay personas que llevan décadas dentro de una tradición religiosa y nunca han respondido a esta pregunta desde adentro. Han repetido la respuesta correcta, han aprendido la doctrina adecuada, han cumplido con los rituales esperados, pero la pregunta de Jesús no es sobre lo que sabes, es sobre lo que reconoces, y reconocer es diferente a saber. Reconocer implica que algo en ti responde a algo en él, que hay una resonancia, no solo una información. ¿Qué es lo que quieres decir? Si te has encontrado con Cristo, aunque hayas estado en la iglesia 30 años, me refiero a mí, y cada cual se mira en su propio espejo. Y cuando te das cuenta que has estado 30 años en la iglesia sin Cristo, ayuno, oración, y duermes con la Biblia sobre el pecho y te despiertas con la Biblia sobre el pecho. Y buscas a Cristo como si no hay un mañana. Lloras, cegas las lágrimas y vas siguiendo. Y hablas solo con Cristo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ha ocurrido esto? Espero que más de uno despierte, ¿verdad? Esa es mi intención, por eso estoy aquí. Y hay personas que están fuera de cualquier tradición religiosa que tienen más preguntas que respuestas, que no saben si creen o no creen, y que sin embargo sienten que algo en esa pregunta les habla directamente. Esas personas también están siendo preguntadas. La pregunta no requiere que tengas todo resuelto antes de responder. Pedro no lo tenía todo resuelto. Pocas páginas después de esta escena, Jesús lo llama Satanás porque intenta apartarlo de la cruz. Pedro era un hombre lleno de contradicciones y aún así, en ese momento, en ese lugar, respondió desde el lugar correcto. No lo sé si entendemos. Como te despistas un rato, pierdes la conexión con Cristo y de repente hablas lo que Satanás quiere hablar. Cuidadín, ¿verdad? Cuidadín en no perder la conexión con Cristo. La identidad que nadie te puede quitar no es la que construiste, es la que recibiste cuando reconociste quién es Él. Y esa identidad, una vez recibida, no depende de tus acciones, de tus fracasos, de lo que otros digan de ti. Depende de una roca que no se mueve. De esta iglesia no te puede quitar nadie, no te puede condicionar nadie, no te puede callar nadie. De esta iglesia eres libre, totalmente libre, ¿verdad?
La identidad que nadie te puede quitar, la pregunta sigue en el aire, no como una amenaza, como una invitación. ¿Tú quién dices que es Él? ¿Yo quién digo que es Él? ¿Y tú quién dices que es Él? ¿Te has encontrado con la revelación? Jesús termina esa conversación con una instrucción que parece contradictoria. Les manda a sus discípulos que no digan a nadie que Él es el Cristo. Acaba de recibir la confesión más importante de todo el Evangelio. Acaba de declarar que sobre esa verdad construirá algo que la muerte no podrá detener. Y luego dice, silencio. ¿Por qué? Hay tantas cosas que entender de por qué Jesucristo en este momento pide lo que pide. Primero, porque eso, cuando tú abres la boca, ¿sabéis dónde te manda directamente? A la cruz. Te mata. Socialmente. O sea, todo el mundo te mira como si fueras una rata. Un tío raro, cree otras cosas, es diferente. Yo no sé ni por qué está aquí. Y Jesús en este momento, porque en otras circunstancias, les dice, vosotros no podéis beber de este vaso, al menos no por ahora. Más adelante sí. Es decir, no podéis morir. Más adelante sí lo haréis, pero en este momento no. Y este momento es uno de estos, donde para preservarles la vida, les dice, callen, miren, aprendan, escuchen, porque luego ya llegará vuestra hora, pero por ahora, hacedme caso. No es nuestro caso, porque no nos queda tiempo, no por otra cosa, ¿verdad? Pero como ya hemos descubierto la verdad y la revelación se nos ha dado, vais a ver que los apóstoles tampoco se callaron, por eso fueron por la cárcel, marginalizados, apedreados, matados al final. Tampoco es que se callaron justo en este momento, ¿verdad? Porque todavía había unos eventos que pasar para que luego les toque a los apóstoles, ¿verdad? Para un lector moderno esto es desconcertante. Si tienes la verdad más importante del universo, la verdad más importante del universo, el misterio de la piedad, el misterio de la encarnación, de eso está hablando, ¿verdad? ¿Por qué guardarla? Pero el mandato de silencio no es modestia ni estrategia de marketing. Es algo mucho más profundo. Jesús sabe que el título Cristo, en el primer siglo cargaba expectativas que distorsionarían completamente lo que él vino a ser. El mesianismo judío del primer siglo no era uniforme. Había al menos 4 corrientes distintas de expectativa mesiánica. El Mesías guerrero, que expulsaría a Roma por la fuerza, el Mesías sacerdotal, que purificaría el templo y restauraría el culto correcto, el Mesías davídico, que restablecía el reino político de Israel, y el Mesías celestial de los textos apocalípticos, que descendería con poder para juzgar a las naciones. Todas esas expectativas tenían algo en común. El Mesías vendría a ganar, a dominar, a imponer. Y este era el pueblo escogido por Dios. Equivocados estaban, ¿verdad? Con la Biblia en la mano, ¿verdad? Jesús no vino a hacer ninguna de esas cosas. O más precisamente, vino a hacer algo que incluye todo eso, pero que primero pasa por un camino que ninguna de esas expectativas contemplaba. El camino de la cruz. Y si los discípulos salen a anunciar que encontraron a Cristo antes de entender qué tipo de Cristo es, van a crear una confusión que hará más daño que silencio. ¿Entendemos? Jesús, por amor, trata de preservarles la vida, ¿verdad? El detalle que casi siempre se pasa por alto es que este mandato de silencio aparece inmediatamente antes de que Jesús les anuncie por primera vez su muerte. La secuencia no es accidental. Primero, no digan quién soy. Luego, les voy a decir qué significa quién soy. La identidad sin el contenido correcto
es más peligrosa que la ignorancia. ¿Cuántas veces en la historia religiosa se ha anunciado el nombre correcto con el contenido equivocado? Esa es Babilonia, ¿verdad? Este patrón de revelar y luego profundizar conecta con algo que recorre toda la escritura. Dios nunca da una revelación completa de golpe. Atentos aquí porque esto es también muy importante. Dice, la da en capas, en progresión, en una pedagogía que respeta la capacidad de recibir de quien escucha. En Éxodo 3, Dios se revela a Moisés como yo soy el que soy, pero no le explica todo lo que eso significa de inmediato. En Isaías 53, el profeta describe a un siervo sufriente que carga con el dolor de todos. Pero los lectores del siglo VIII a.C. no podían ver completamente a quien describía. En Juan 14, Jesús les dice a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. La revelación divina no es un volcado de información, es una conversación que respeta el tiempo. Lo que Jesús hace en Cesarea de Filipo es exactamente eso. Da la revelación que Pedro puede recibir en ese momento y luego comienza a expandirla hacia donde los discípulos todavía no pueden ir. Inmediatamente después del mandato de silencio, en el versículo 21, Mateo dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Él, desde entonces, es una bisagra narrativa. Antes de Cesarea de Filipo, Jesús enseñaba sobre el reino. Después de Cesarea de Filipo, comienza a enseñar sobre la cruz. Esto revela algo sobre el carácter de Dios que este pasaje ilumina de manera particular. Dios no te da toda la verdad de una vez, porque no es un maestro que quiere impresionarte con su conocimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos digerirla, queridos. Necesitamos estar seguros que aquello que se nos revela es la verdad, que es correcto, ¿verdad? Y desde luego, nosotros no le damos a nuestros hijos todo el conocimiento, aun sabiendo, todo el conocimiento desde la guardería hasta que llegue a la universidad, cuando son pequeños. Si es que no entienden, necesitan adaptar poco a poco, crecer, comprender, madurar, hasta que llegue al punto donde diga, vale, ahora sé, ahora entiendo, quiero seguir a Cristo. Y es así como obra Dios, ¿verdad? Nos va dirigiendo, nos da poco a poco, información, la vamos digeriendo y nos aseguramos que lo que creemos es la verdad. Dios no te da toda la verdad de una vez porque no es un maestro que quiere impresionarte con su conocimiento, es un padre que quiere que crezcas en tu capacidad de recibir. La revelación progresiva no es una limitación de Dios, es una expresión de su amor por la persona concreta que está recibiendo. El contraste con la cultura de la información instantánea es casi irónico. Vivimos en una época donde cualquier dato está disponible en segundos, donde la impaciencia ante la demora es casi una virtud cultural, y el Dios de la Escritura opera en una lógica completamente diferente, la lógica de la maduración, de la preparación, del momento correcto. Voy un poco más rápido porque no paramos en 2 horas, ¿verdad? Todavía nos falta. Si Dios revela en capas y en progresión, entonces la sensación de que todavía no entiendo todo no es un fracaso espiritual, es la condición normal del crecimiento. Hay una aplicación de este segmento que toca algo muy concreto en la experiencia de muchas personas, la frustración de no tener claridad completa sobre su fe, su propósito o su identidad. Muchas personas abandonan la búsqueda espiritual precisamente porque esperaban que la fe les diera certeza total de inmediato. Y estos son este tipo de gentes que viene y te deja mensajes por aquí y trata de defender su iglesia, su doctrina y sus cosas. Yo personalmente no pierdo tiempo con este tipo de gente. Mi tiempo es precioso. Prefiero ocuparme 1 hora en estudiar que 1 hora en estar discutiendo con gente que no quiere aprender, ¿no? Simplemente debaten. No se han encontrado con Cristo porque por eso actúan con este espíritu, ¿verdad? Cuando te encuentras con Cristo, cada minuto es precioso. No tienes tiempo que perder, ¿verdad? Si tienes un trabajo, y vaya que lo tienes, ¿verdad? Yo estoy aquí por la mañana y llevo desde las 6 de la mañana, ahora mismo son las 12, aún me quedan más o menos 30 minutos.
de vídeo, ¿verdad? Que grabar. Y apenas después tendré que hacer cosas. No lo sé si entendéis, y esto se repite todas las mañanas. Es decir, estoy ofreciendo el más precioso tiempo que tengo, os lo estoy regalando, ¿verdad? Os lo estoy regalando, literalmente, porque no gano nada, ¿verdad? Solo lo que único que espero es almas para Cristo, nada más, nada más. Muchas personas abandonan la búsqueda espiritual precisamente porque esperan que la fe les diera certeza total de inmediato. Cuando la certeza no llega completa, concluyen que la fe no funciona o que Dios no existe o que ellos no son suficientemente espirituales. Pero el patrón que Jesús establece en este pasaje sugiere algo diferente. La claridad no llega toda junta, llega en la medida en que te mueves hacia ella. Pedro no recibió toda la comprensión de quién era Jesús en Cesarea de Filipo, recibió la comprensión que necesitaba para el siguiente paso, y el siguiente paso lo llevó a más comprensión, y esa comprensión lo llevó a otro paso. La fe en las Escrituras no es un estado de certeza total, es un movimiento en una dirección con suficiente luz para el paso siguiente. No lo sé si entendéis, ¿verdad? Es pisar, asegurarse y volver a pisar, y volver a asegurarse, y mirar para atrás, para adelante y en el lugar donde estoy, para estar seguro que cuando abro la boca, en lugar de llevar a la gente a la salvación, no las lleve a la muerte. Porque la idea es salir de Babilonia, no volver a Babilonia, ¿verdad? Esto tiene una implicación práctica muy específica. Si estás esperando a tener todo claro antes de comprometerte, estás esperando algo que no existe. La claridad completa no es la condición previa del movimiento, es el resultado del movimiento. Caminas hacia la luz y la luz se expande a medida que caminas. ¿Entendemos el proceso? La pregunta reflexiva que este segmento deja abierta es esta. ¿En qué área de tu vida estás esperando certeza total antes de dar el siguiente paso, cuando quizás el siguiente paso es exactamente lo que produciría la certeza que buscas? Hay un elemento en este pasaje que la mayoría de los comentarios trata como secundario, pero que en realidad es estructuralmente central: el lugar. Cesarea de Filipo no es solo un telón de fondo pintoresco, es un argumento teológico en sí mismo. La ciudad había sido construida por Herodes Filipo, hijo de Herodes el Grande, en honor al emperador Augusto. Antes de llamarse Cesarea de Filipo, el lugar se llamaba Paneas, por el dios Pan, cuyo santuario estaba tallado directamente en la roca. Había una cueva en esa roca que los habitantes locales llamaban la Puerta del Hades, porque se creía que era una entrada al mundo subterráneo. Los sacrificios que se arrojaban a esa cueva y desaparecían en sus aguas eran considerados aceptados por los dioses del inframundo. Jesús lleva a sus discípulos exactamente a ese lugar para hacer su pregunta. No es coincidencia, es pedagogía. Está parado frente a la roca donde se adoraba a Pan, frente a lo que la cultura llamaba la puerta del Hades, y dice: sobre esta roca, la roca de la confesión verdadera, edificaré algo que esas puertas no podrán retener. El contraste es deliberado y casi teatral. El poder romano representado por el nombre de la ciudad, el poder religioso pagano representado por el santuario de Pan, el poder de la muerte representado por la cueva, todo esto está presente como escenario. Y Jesús, sin ejército, sin templo, sin institución, con 12 hombres comunes, anuncia que lo que él construirá será más duradero que todo esto. Roma cayó. El santuario de Pan fue abandonado. La cueva sigue ahí, pero nadie le teme, y la comunidad que Jesús anunció en ese lugar sigue existiendo 2000 años después, en cada continente, en cada cultura, en cada idioma, no porque sea perfecta, sino porque está construida sobre algo que no se mueve. Este contraste entre los poderes del mundo y lo que Jesús anuncia conecta con una tensión que recorre toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. La tensión entre dos tipos de poder, dos tipos de reino, dos tipos de fundamento. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor sueña con una estatua enorme hecha de metales preciosos que representan los imperios sucesivos de la historia humana, y una piedra cortada, sin manos humanas, golpea la estatua en sus pies y la destruye completamente. Luego esa piedra se convierte en un monte que llena toda la tierra.
El contraste es entre el poder que se construye desde abajo, con materiales humanos, con fuerza y dominación, y el poder que viene de arriba, que no necesita los materiales del mundo para ser real. En el Salmo 2, los reyes de la tierra se rebelan contra el ungido de Dios, y la respuesta divina no es una contraofensiva militar, es una declaración. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El poder que Dios establece no compite en los mismos términos que el poder humano, opera en una dimensión diferente. Jesús, parado en Cesarea de Filipo, está haciendo exactamente lo que estos textos anticipaban. No está compitiendo con Roma en los términos de Roma, no está compitiendo con el santuario de Pan en los términos de la religión pagana. Está anunciando algo que opera en una lógica completamente diferente. La lógica del reino que no se impone por la fuerza, sino que crece desde adentro, que no domina, sino que transforma, que no retiene, sino que libera. Esta es la Iglesia de Cristo, ¿verdad? El detalle que casi nadie menciona es que Jesús hace este anuncio en el punto más alejado de Jerusalén en todo su ministerio en Galilea. Cesarea de Filipo está en el extremo norte, en la frontera con los territorios gentiles. Es como si Jesús dijera: lo que voy a construir no tiene fronteras geográficas, no está limitado a un pueblo, no está contenido en un templo. Comienza aquí, en el margen, en el lugar donde nadie esperaría que comenzara algo eterno. Si el reino que Jesús anuncia opera en una lógica diferente a la del poder humano, entonces la pregunta es: ¿cómo se ve esa lógica en la vida cotidiana de alguien que dice pertenecer a este reino? Vivimos en una cultura que admira el poder visible, la influencia medible, el impacto cuantificable. Las redes sociales han convertido la visibilidad en una forma de validación. Si no se ve, no cuenta. Si no tienes métricas, no importa. Y esa lógica se ha infiltrado profundamente en la manera que muchas comunidades de fe extienden su misión. El éxito se mide en números, en edificios, en presencia pública, en influencia política. Y si viniera Jesús hoy, miraría estas iglesias y diría: aquí no hay nada. No hay gente que se ha encontrado con Cristo. Porque ¿qué importan para estas iglesias? Los números. Que haya gente dentro, que haya negocio, ¿verdad? Eso es lo que importa. Y no me digas que no es verdad. Cuéntame, ¿cuánto importas por tu iglesia? ¿Cuántas veces te ha faltado pan sobre la mesa? ¿Te ha preguntado a alguien qué tal te va? ¿Sí? ¿Está alguien preocupado si tienes trabajo o no tienes trabajo? ¿Está alguien preocupado si estás enfermo o no estás enfermo? Preocupado de verdad, ¿no? Que te vayas a la iglesia y te preguntan: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ah, vale, muy bien. ¿Esa es la iglesia de Cristo? No se confundan, queridos. No se confundan. Jesús anuncia su reino. Bueno, no esperes que te pregunten otros. Mírate a ti mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces tú? Y punto, porque tú eres la iglesia, ¿verdad? O la iglesia empieza contigo. Jesús anuncia su reino en un lugar más alejado, con el grupo más pequeño, sin ninguna infraestructura visible. Y lo que anuncia no es una estrategia de crecimiento, es una declaración de naturaleza. Esto que estoy construyendo no necesita los materiales del mundo para ser real, necesita personas que hayan respondido a la pregunta correcta desde el lugar correcto del corazón. Si te has encontrado con Cristo, trabajas. Trabajas. No importa que te estás ocupando 6, 8 horas, las más importantes del día, regalándolas. No importa. Y que no te lo paga nadie, porque tú no trabajas por el dinero. Tú tratas de salvar almas para Cristo y el precio ya está pagado por anticipo, ¿verdad? Dice, esto no es un argumento contra la organización, contra la visibilidad o contra el impacto social. Es un argumento sobre el fundamento. Puedes tener todo lo visible y estar construido sobre arena. Puedes tener muy poco visible y estar construido sobre roca. La diferencia no está en el tamaño, está en el fundamento. Y el fundamento, según este pasaje, es una sola cosa: el reconocimiento de quién es Jesús, recibido no como información, sino como revelación, no como doctrina, sino como encuentro. Todo lo demás, la organización, la misión, la influencia, el servicio, todo eso es real y necesario. Pero si no está construido sobre ese reconocimiento, no tiene la solidez que el mundo necesita ver en quienes dicen seguir a Cristo. Y estos son, desgraciadamente, nuestras iglesias.
números, formas, grandeza, pero Cristo no está. ¿Cuál es tu identidad? Eso es lo que trata de decir aquí. ¿Te has encontrado con Cristo? Si es verdad, ¿qué estás buscando en Babilonia? La pregunta que este segmento deja abierta no es abstracta. ¿Sobre qué estás construyendo lo que construyes? Este pasaje termina, o más bien se abre, hacia lo que viene después con una paradoja que define todo el Evangelio. El Cristo que Pedro acaba de reconocer como el Hijo de Dios viviente va a morir. No por accidente, no por derrota, por decisión. Mateo 16, versículo 21 dice que Jesús comenzó a mostrarles que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La palabra griega traducida como era necesario es dei, que en el Nuevo Testamento siempre indica una necesidad que viene del plan divino, no de la circunstancia. No es que Jesús no tuvo otra opción, es que esta era la opción que el amor eligió. Pedro, que acaba de recibir la revelación más alta del Evangelio, reacciona con horror. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le responde con la frase más dura que le dirige a alguien en todo el Evangelio. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino las de los hombres. El mismo Pedro, que en un momento recibió una revelación del Padre Celestial, en el siguiente momento está repitiendo el argumento del adversario, del desierto de la tentación, ¿verdad? No porque sea malvado, porque es humano, porque la lógica del amor que se entrega hasta la muerte es tan contraria a la intuición humana que incluso alguien que acaba de recibir una revelación divina puede resistirla. El detalle que casi siempre se pasa por alto es la simetría entre este momento y la tentación en el desierto. En Mateo 4, el adversario le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo sin pasar por la cruz. Aquí Pedro, sin saberlo, le ofrece exactamente lo mismo: el reconocimiento sin el sufrimiento, la gloria sin la entrega, el reino sin la cruz. Y Jesús responde de la misma manera: no. ¿Por qué era necesaria la cruz? No como castigo arbitrario, sino como la única manera en que el amor podía demostrar su naturaleza real en un mundo que no lo conocía. La cruz no es solo método de la salvación, es la revelación más completa del carácter de Dios que la historia ha visto, y este pasaje, con su pregunta sobre la identidad de Jesús, apunta directamente hacia ella. En Isaías 53 el profeta describe a alguien que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Esa imagen de sustitución, de alguien que carga lo que no le pertenece para liberar a quien sí le pertenece, recorre toda la teología del sacrificio en el Antiguo Testamento. El sistema del santuario israelita, con sus ofrendas y sus rituales, era una pedagogía visual. El pecado tiene consecuencias reales y alguien tiene que cargarlas. Pero lo que Jesús hace en la cruz no es simplemente cumplir un ritual, es revelar algo sobre Dios que el ritual solo podía anticipar, que Dios mismo, la persona de su Hijo, entra en la condición humana no solo para comprenderla, sino para cargarla, no envía a alguien más, va a Él. El Dios que Pedro acaba de reconocer como el Hijo del Dios viviente es el mismo que pocas semanas después colgará en una cruz cargando el peso de todo lo que separa a la humanidad de su Creador. Esto conecta con lo que la reflexión inicial sobre Hebreos 10 señalaba. Dios no te observó desde afuera, entró. Y lo que hizo desde adentro de la condición humana no es solo un acto de solidaridad, es un acto de rescate que revela que el amor de Dios no tiene límites que la muerte pueda establecer. El contraste teológico aquí es fundamental. Muchas religiones describen a sus dioses como seres que exigen, que castigan, que requieren ser apaciguados. El Dios que este pasaje revela es uno que, cuando la distancia entre él y la humanidad se vuelve insalvable desde el lado humano, la salva desde el lado divino. No esperas que subas, baja. No espera que subas, baja. Hay algo en este cierre que toca la experiencia más íntima de cualquier persona que alguna vez se ha sentido demasiado rota, demasiado lejos, demasiado perdida para ser encontrada. La pregunta de Jesús en Cesarea de Filipo no es solo una pregunta sobre su identidad, es una pregunta sobre la tuya, porque lo que responde sobre él determina cómo te entiendes a ti mismo. Si él es solo un maestro moral, entonces la fe es un esfuerzo por imitar su ejemplo, y cuando fallas,
Estás solo con tu fracaso. Si Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que entró en la condición humana para cargar lo que tú no puedes cargar, entonces el fracaso no es el final de la historia, es el lugar donde la historia más importante comienza. Pedro lo entendió, pero no de inmediato. Lo entendió después de negarlo 3 veces, después de ver la cruz, después de encontrarse con él resucitado en la orilla del lago, después de escuchar una pregunta que resonaba con la de Cesarea de Filipo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La identidad que Pedro recibió en Cesarea de Filipo no fue destruida por su fracaso, fue profundizada por él. Eso es lo que significa que la roca no se mueve, no que tú no te muevas, sino que lo que te sostiene permanece, incluso cuando tú fallas, incluso cuando dudas, incluso cuando niegas. La roca no depende de tu consistencia, tú dependes de la suya. La pregunta sigue siendo la misma. No ha cambiado en 2000 años, no cambiará, y no puede ser respondida con la respuesta de otro, con la tradición de tu familia, con la doctrina que memorizaste. Tiene que ser respondida desde adentro, desde tu nombre real, desde tu historia concreta. ¿Tú quién dices que es Él? Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Siento mucho que en esta ocasión ha sido más larga, pero espero que podáis entender la cantidad de conceptos que hemos tenido que aprender a través de este texto, ¿verdad? Que es un texto más amplio que de costumbre. Así que espero que os haya sido de ayuda. Leo vuestros comentarios, que lo sepáis, y le ruego a nuestro Dios que nos acompañe, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, nos dé el discernimiento necesario para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Os deseo que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima reflexión.